Capítulo 125. Acudir al mismo tiempo. Cuando pensaba en lo que había ocurrido por la mañana, mi cara ardía por nada. Rápidamente entré en el agua tibia. Tal vez era porque Henry había aflojado los músculos de mis extremidades por la mañana, que tan pronto como entré en el agua tibia, empecé a sentir sueño. Me tambaleé en el agua algunas veces, y solo entonces, cuando escuché a la condesa Joubert llamar a la puerta, recobré el sentido sorprendida. ¿Su Majestad la Emperatriz? Mirando mi reloj, vi que ya había pasado 1 hora desde que entré al baño. Sobresaltada, me levanté de la bañera y rápidamente me cubrí el cuerpo con una toalla grande. Johansson daba vueltas preocupado alrededor de la mesa de la habitación, luego en la sala de estar, en el pequeño salón, en su propia habitación, en la habitación de su hermana, en la cocina, al baño, al jardín y luego regresó a la sala de estar. Su cuerpo, incapaz de detenerse por un momento, continuó moviéndose de un lado a otro. Era lo único que podía hacer. Su hermana, que le enviaba cartas con regularidad para enviarle saludos, no lo había contactado durante mucho tiempo. Aunque su hermana vivía en el Palacio Imperial, no estaba muy lejos. Su hermana menor, que vivía a una distancia tan corta, lo podía localizar a través de un recado a unas pocas horas como máximo. Pero ¿por qué todavía no me ha contactado? Esta era la primera vez que ocurría en su vida, desde que su hermana menor entró en el palacio como sirvienta. Estoy preocupado. Maldición, ¿estará realmente bien? Al principio pensó que su hermana menor había asistido a la boda del emperador y de la emperatriz del Imperio Occidental. Su hermana menor le dijo que la nueva emperatriz, Rasta, solo tenía 2 sirvientas, incluida ella misma. Cuando Johansson escuchó esa historia, dijo: ¡qué mujer tan sencilla! Y la admiró. Ese recuerdo quedó claro. Fue un viaje a un país lejano, así que por supuesto la emperatriz se llevó a todas sus sirvientas. Johansson pensó en esto y calmó su mente, que estaba un poco ansiosa. Sin embargo, unos días después de la llegada de la emperatriz y el emperador al Imperio Oriental, aún no había noticias de su hermana. Solo había rumores de una segunda concubina del emperador. Al final, Johansson también comenzó a estar verdaderamente preocupado por el paradero de su hermana. Así que decidió entrar al palacio para encontrar a su hermana él mismo. Como ya había estado allí varias veces como reportero, el guardia reconoció el rostro de Johansson y lo dejó entrar de inmediato. Johansson pasó por un proceso complicado para poder lograr hablar con el funcionario a cargo del palacio. No he sabido nada de mi hermana Delis desde hace un mes. Mi hermana trabaja aquí. ¿Tu hermana? Es la doncella de Su Majestad la Emperatriz. ¿Estás seguro de que no has sabido nada de ella durante un mes? Aproximadamente fue un mes. No estoy seguro, podría ser un poco más o podría ser un poco menos. El funcionario a cargo del interior del palacio sonrió como si fuera molesto y de manera insignificante le dijo: si se trataba de una doncella de cara bonita, debe haberse escapado con un caballero que se enamoró de ella. Johansson apretó los puños para contener las ganas de gritar cuando dijo eso de su hermana en su cara. De cualquier manera, no estaba en condiciones de armar un escándalo. Aún así, por favor, eche un vistazo. Cuando unas monedas de plata volaron de la mano de Johansson, el funcionario a cargo del palacio se apresuró a preguntar: está bien, ¿a dónde pertenece tu hermana? Esa era una pregunta que ya le había explicado antes. El funcionario ni siquiera había escuchado a Johansson antes. Johansson estaba furioso, pero respondió rápidamente antes de que él pudiera cambiar de opinión. Está residiendo con Su Majestad la Emperatriz en el Palacio del Oeste. Johansson le contó la historia que había escuchado de su hermana. El funcionario a cargo del interior del palacio asintió alegremente y miró la lista de empleados. Pero la respuesta que llegó fue inesperada. ¿Dijiste que el nombre de tu hermana era Delis? Parece que esa chica ya ha dejado el trabajo. Johansson refutó aún más confundido. No puede ser, mira más de cerca. El funcionario respondió con sarcasmo. No lo sé, de todos modos tu hermana ya no está aquí. Johansson, que se retiró sin mucho éxito, decidió dirigirse directamente al palacio de la emperatriz. Solo tenía 2 sirvientas en su círculo más cercano, pero muchos cortesanos debían ayudarla con todo tipo de tareas. Alguien debería conocer el paradero de su hermana. Pero esta vez, de nuevo no pudo encontrar a su hermana. Es claro que algo está pasando. Preocupado, Johansson volvió a deambular nerviosamente por su habitación. Estoy seguro de que algo está pasando. ¿Qué tengo que hacer? El último lugar donde se quedó su hermana fue en el palacio, así que tenía que registrar ese lugar. Aunque pudiera acceder,
No podía buscar casualmente en el Palacio del Oeste, el Palacio de la Emperatriz. Debo buscar una manera. Como resultado de apretar firmemente su cabeza, a Johansson se le ocurrió una idea. La emperatriz Rasta. Debería preguntarle directamente a la emperatriz, que amaba mucho a la gente común. Era más fácil que buscar en el Palacio del Oeste, y tan pronto como tomó su decisión, Johansson solicitó una audiencia. ¿Cuánto tiempo deberé esperar? Hay una lista muy larga. Tendré que esperar una semana. Después de eso, buscó a alguien con quien cambiar el orden de la audiencia. Todos habían estado esperando por mucho tiempo para exponer su caso frente al emperador y su esposa. Por eso nadie quería cambiar su orden en absoluto. Pero después de insistir tenazmente, Johansson pudo avanzar de orden tanto como fue posible. Ahora solo debía esperar 2 días. En el día en que iba a ir a la audiencia, Johansson se vistió pulcramente y se dirigió a la sala de audiencias ubicada en el palacio principal. La sala de audiencias era una estructura con los tronos del emperador y la emperatriz, uno al lado del otro en la parte de atrás, y una alfombra larga estaba colocada frente a ellos. La gente se alineaba en la alfombra y esperaba su turno. Y cuando llegara su turno, avanzaría y hablaría sobre su asunto. Johansson esperó a que llegara su turno rápidamente. Como no tenía ni idea de dónde o cómo estaba su hermana menor, su corazón seguía impaciente y ansioso. Sin embargo, la fila de espera no era tan rápida como esperaba. El solo hecho de estar parado allí hizo que le dolieran las piernas. ¿No eres un buen chico? Shh, así es, sea un buen chico. Mi lindo bebé. Aún así, Johansson, que esperaba solo, estaba en una mejor posición. Había muchas personas con bebés en la audiencia, y lo mismo ocurría con el hombre que iba delante suyo en la fila. Además, el bebé, que era bastante grande, agitaba sus manos y piernas todo el tiempo, haciendo ruidos incomprensibles. Cada vez que comenzaba a hacer un berrinche, el hombre decía: no eres un buen chico. ¿Qué ocurre contigo? Se veía preocupado tranquilizándolo. Si le quitara ese gorro, el bebé lloraría menos. Johansson tesqueó la lengua mientras miraba al bebé con un gorro que era demasiado grande para ser apretado. Sin embargo, no le dio ningún consejo a la persona que no conocía. Mientras tanto, la fila se hizo cada vez más pequeña y finalmente fue el turno del padre que sostenía al bebé. Adelántese y salude a los emperadores. Cuando el secretario del emperador lo anunció, el padre que sostenía al bebé se adelantó y saludó al emperador Sobiesho y la emperatriz Rasta. En ese momento, Johansson notó que la expresión de la emperatriz Rasta se había endurecido terriblemente. No sabía por qué, pero la expresión de la emperatriz era tan aterradora como la punta de una espada. ¿Por qué estará así? Mientras estaba perplejo, el padre que sostenía al bebé le pidió a la emperatriz con una voz desesperada: Su Majestad la Emperatriz, este bebé nunca ha estado en los brazos de su madre. Su Majestad la Emperatriz es como una madre de todos los ciudadanos del Imperio del Este. Así que por favor tome al bebé en sus brazos y bendígalo como lo haría una madre. Pero la emperatriz no se movió, y unos murmullos comenzaron a extenderse.